Señores, entonces recordar que hemos venido trabajando en lo que tiene que ver con la diagramación, ¿no? Estamos trabajando diagramación. Es de recordar que hasta el momento hemos visto dos tipos de diagramas, los diagramas de clases y los diagramas de casos de uso. Claro está que lo hemos visto de una forma muy general, ¿no? Lo hemos visto de una forma muy general, donde hemos desarrollado cómo funciona cada uno de estos diagramas. La vez pasada vimos un diagrama de clases aplicado a una página web, es decir, a una página web de ventas donde podemos crear un carrito de compras y podemos crear una orden de compras. De igual forma sacamos un pedacito de ese diagrama de clases y lo conformamos en un diagrama de casos de uso. Ya sabemos que el diagrama de clases tiene diferentes elementos, ¿listo? Que estos elementos son, ya saben, el nombre de la clase, los atributos y las operaciones. Y como también ya lo saben, en sus reglas vimos también que en esos elementos podemos entonces crear lo que llamamos las operaciones, que las operaciones no son nada menos que acciones que genera la clase dentro de nuestro elemento. ¿Ok? Eso fue lo que vimos hace 8 días. Hoy vamos a continuar, primero explicando la parte teórica de los diferentes elementos. ¿A alguien le falta el programa? ¿Quién no vino hace 8 días? Las dos señoritas. Entonces, aquí hay un programa que se llama Star UML. Ven, Alejandro, por favor, qué pena. Ejecútalo ya y le dices, pero es que te pide contraseña, sí me tocó pararme. Bueno, dale, ve, ejecútalo. Sí, me he olvidado que les pide contraseña. ¿Listo? Y recuerden que para esto usamos el programa Star UML. ¿Listo? Ok. Ok. Hay un perrito perdido allá en mi casa, alguien lo quiere llevar. Pues sí, no entiendo. Un cachorrito que estaba allá afuera de la Ah, que tú encontraste un perro. Ah, ya. Sí, ahí chicos la información, si alguien quiere un perrito y está buscando adoptar, yo no tengo espacio, sino a mí me encantan los animales. Pero hasta el momento solo puedo tener gatos. Sí, los gatos se acoplan a lugares pequeños. Un perro es más difícil, un perro necesita atención, sacarlo, que tenga su espacio. ¿Cómo se llamaba, profe? Star. ¿Lo viste o no? Como es el rico que encontré. Pues yo dejé esta, pero si no encuentra dueño, yo se la mando a mi papá. Pues, dale, hay personas que por lo general vive en una finca que se llama. Ah, no, claro. ¿Cómo no sé? Eso, Star Boy me dices. Dale. Pero tengo un listado para mí. A la noche. Sí, que sea grande. Como espíritu, ¿Y qué tiene finca? Muy bien. Los demás pueden ir abriendo el programa Star UML, el programa que instalamos hace 8 días, por favor. así no se abra boca. Es que ya la casa, cuando uno da cuenta, la gente ya está dentro de la casa. Quiere decir, bueno, entonces, para una de las ya está ahí. Ya con el perro, ellos viendo lo pegan de qué. No lo pegan de qué, así no se abra boca. Ay, no, pero bueno, Por favor, ¿usted ve más? no me digas. Así no se abra No, boca. yo no soy eso, pues digo que. Al menos la. No, ajá, ellos solo Noche no hay como mucho si sentido. haciéndole la. No, menos me abran. Pero no debería uno si la casa fuera. Mire, estudiar la cita. Ese cuadro que dice un register, ese que está ahí pequeño, lo puede cerrar. Sí, ese, quítalo. Denme como que el recurso para Y esto es abrirlo para que sea mejor que exacto. Ok. No, como hay que poner una cita de joder, mira, eso no se hace. Hay que estudiar. Muy bien. ¿Listo? Dale. El letrerito chico que va a aparecer aquí, se lo cierra. ¿Listo? Bien. Bueno, como ya lo saben, y lo primero que les voy a pedir que se graben, es que hablamos hace 8 días acerca del tema, es que los diagramas se dividen en dos tipos, ¿no?
diagramas estáticos, que son más para mostrar la estructura del elemento, y diagramas dinámicos, que muestran más es cómo funciona ese elemento. Ahora bien, de esos diagramas estáticos, voy a ir haciendo como un apartadito aquí. Vamos acá. Entonces ya les venía diciendo, entonces hay dos tipos de diagramas. Perdón, verdad que este no se ve completo, a mí se me olvida y vamos a ver. Ahora sí. Muy bien. ¿Sí? Entonces, sabemos que entonces existen los diagramas estáticos, o también conocidos como diagramas estructurales, ¿cierto? Y sabemos que existen los diagramas dinámicos. ¿Listo? Esos dos tipos de diagramas, pues obviamente, como ya lo hemos dicho, son diagramas que muestran diferentes maneras de ver lo que se quiere dar a conocer. En los diagramas estáticos es más que todo cómo está estructurado, cómo se mira el objeto. Y hace 8 días hicimos un ejemplo de lo que era un diagrama de clases, ¿no? Entonces, un diagrama de clases que pertenece a los diagramas estáticos o estructurales. Y de igual forma, para que fueran conociendo la diferencia, vimos inmediatamente un diagrama de casos de uso. ¿Listo? Entonces, esos dos diagramas los vimos hace 8 días. Es más, hicimos un par de ejemplos, si no lo recuerdan. Nosotros vimos por acá un par de ejemplos, que fue, por ejemplo, este creo que fue, diagrama de clases, y este fue. Este que, perdón, no lo voy a abrir aquí en el programa. Lo voy a abrir, ¿dónde está? Este creo que fue. Sí, este fue el diagrama de casos de uso. Este fue el diagrama, mira, este fue el diagrama de clases, y este es el diagrama de casos de uso, ¿no? Un segundo. Ajá, muy bien. Entonces, ese fue el ejemplo de lo que hicimos hace 8 días de nuestro diagrama de clases, que como se pueden ver, muestra la estructura de cómo está conformado nuestra, en este caso fue una página, ¿no? Un usuario que podía ser cliente o administrador, y creamos estas relaciones que se llaman relaciones de herencia, y un cliente que podría formular un carrito de compras o una orden de compras, y donde hicimos unas relaciones que en este caso se llaman de composición, son relaciones de composición. Entonces este fue el diagrama de clases que hicimos. De igual manera, creamos un diagrama de casos de uso donde mostrábamos cómo el cliente se puede registrar en nuestra página. Entonces, que crea un usuario, luego se crea una contraseña, y luego de crear la contraseña se agrega un producto o se actualiza el perfil. Si se agrega un producto, pues se puede realizar la compra. Eso fue lo que se hizo. Entonces, lo que decíamos era que el diagrama de casos de uso muestra más cómo se comporta nuestro sistema, en este caso la página, mientras que el diagrama de clases muestra más cómo está ordenada, cómo está configurada nuestra página. Entonces, ahí es donde se radica la principal diferencia entre un diagrama de clases y un diagrama de casos de uso. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente. Ahora bien, el día de hoy vamos a pasar la parte teórica de la siguiente parte. Vamos a ir con el siguiente diagrama estático, que es el diagrama de objetos. Veamos en qué consiste el diagrama de objetos. Entonces dice, primero, que pertenece a la clasificación de los diagramas que dan una vista estática del sistema, es decir, pertenecen a los diagramas estructurales, ¿no? Contiene un conjunto de instancias de los elementos encontrados en un diagrama de clases. ¿Qué debemos entender por instancia? Entonces, vamos de nuevo con el ejemplo del diagrama de clases. Nosotros usamos este diagrama de clases, ¿cierto?, para mostrar cómo está estructurada nuestra página. Ahora, ¿qué hace un diagrama de objeto? Y hay que tenerlo claro. Un diagrama de objeto no me muestra, digámoslo, todo el elemento, sino que me muestra, por ejemplo, una instancia. Supongamos, una compra, una orden de compra de un cliente. Solo me muestra eso, o sea, cómo se formaría la orden de compra de un cliente. Solo ese pedacito, o sea, no toda la página del usuario, no, solamente una instancia. Es decir, solamente cómo el cliente hace la orden de compra. Entonces, digámoslo así, el diagrama de objetos es una parte de lo que hace el diagrama de clases. Recuerden que el diagrama de clases es un todo, él muestra absolutamente todo. Entonces, si quiero ver algo más específico del diagrama de clases, uso un diagrama de
objeto. Entonces dice, por lo tanto, expresa la parte estática de una interacción consistiendo en los objetos que colaboran, pero son ninguno de los mensajes enviados entre ellos. Para realizarlo primero se debe decidir qué situación queremos representar del sistema en un momento concreto del mismo, permitiendo así mostrar los objetos y sus relaciones. En los diagramas de objetos también se pueden incorporar las clases para mostrar la clase de la que un objeto es representado. Con el diagrama de objetos no se puede especificar completamente la estructura de objetos del sistema. Puede existir una multitud de posibles instancias de una clase particular y un conjunto de clases con relación entre ellas. Pueden existir muchas más configuraciones posibles de esos objetos. Los diagramas de objetos están vinculados con los diagramas de clase. Un objeto es una instancia de una clase, por lo que un diagrama de objetos puede ser visto como una instancia del diagrama de clase. Los diagramas de objetos describen de forma estática un sistema en un momento particular y son usados para probar la precisión de los diagramas de clases. En pocas palabras, un diagrama de objetos nos ayuda a comprobar cómo funciona el diagrama de clases. ¿Listo? Entonces veamos un ejemplo para que lo entendamos un poco mejor. Entonces, ¿cómo viene estructurado un diagrama de objetos? Entonces aquí viene el elemento. Entonces, por ejemplo, cada objeto es representado como un rectángulo que contiene el nombre del objeto y su clase subrayada y separadas por dos puntos. ¿Sí? Me explico. Por ejemplo, si fuéramos a hablar de un cliente que va a hacer una orden de compra, entonces, ¿cuál sería el título aquí del qué? Del elemento. Entonces sería nombre del objeto. Entonces, ojo, pensarían ustedes que el nombre del objeto es cliente, pero cliente es toda una clase. Como es una instancia, no vamos a hablar de los clientes en general, sino que vamos a hablar de un cliente específico, de uno. O sea, vamos a hacer el ejemplo de que un cliente estaba realizando una orden de compra. Entonces no vamos a ver al cliente como un todo, sino como simplemente un cliente. Entonces ahí es donde nosotros colocamos. Nombre del objeto sería, por ejemplo, Juan Pérez. ¿Sí? Dos puntos. ¿Cuál sería la clase de Juan Pérez? Pues cliente, porque pertenece a qué clase? A la clase cliente. Los atributos. Como con las clases, los atributos se listan en un área inferior. Sin embargo, los atributos de los objetos deben tener un valor asignado. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillo. Si vamos a ver por ejemplo, el nombre, la dirección del cliente, pues tiene que ser la dirección, el email, la tarjeta. O sea, en el de clases mostrábamos en general cómo podía estar organizado. Pero en el de objetos vamos a mostrar un ejemplo de lo que se va a hacer. En este caso, el cliente genera la orden. Entonces aquí nos muestran, al momento de construir diagramas de objetos, hay que tener bien claro en dos conceptos muy importantes. En primer lugar, saber a qué nos referimos cuando hablamos de objeto. Entonces, los objetos son las entidades básicas del modelo de objeto. La palabra objeto proviene del latín objetus, que quiere decir ob significa hacia y jacere, que significa arrojar. O sea que teóricamente un objeto es cualquier cosa que se puede arrojar. Bueno, eso es en base, ¿no? O sea, hablamos de que un objeto es cualquier elemento que yo pueda tirar. Entonces, ejemplo, una pelota, un libro se pueden arrojar. Por lo tanto, ¿estos son qué? Objetos. Por otro lado, un avión, un elefante también se consideran objetos, aunque sean bastante pesados para ser arrojados. Pero en relación se podría arrojar. Los objetos son más simples, las cosas que se pueden arrojar son conceptos pudiendo ser abstractos o concretos. Una mesa es un objeto concreto, mesa, viaje, una pelota, manzanas, la temperatura se puede considerar un objeto abstracto, o sea, cosas que se pueden medir. Entonces, una persona llamada Juan Pérez se considera un objeto para una compañía, mientras que para un laboratorio del hígado Juan Pérez es un objeto. Una universidad como se considera un objeto. Entonces aquí ponen algunos ejemplos de cuáles son objetos: los automóviles, las ruedas, cualquier dato, cualquier tipo de elemento que vamos a manejar se considera un objeto. Entonces, por ejemplo, aquí nos ponen el ejemplo de cómo se maneja la notación, se hace el objeto en cuestión. Entonces, por ejemplo, mira, aquí nos muestran algunos elementos unos ejemplos de cómo se funciona un diagrama de objetos. Vamos a hacer el de nosotros, que es, digamos, lo más simple para que lo entiendan mejor y sencillo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es tener ejecutado el programa StarUML. Obviamente vamos a tener abierto StarUML. ¿Listo? Ok. Listo. Muy bien. Ya saben qué es lo primero que deben hacer, señores. Por favor, ahí para los nuevos, para las dos nuevas señoritas nuevas del día de hoy. Claro con esto. Lo primero que van a hacer antes de iniciar es eliminar esto. Miren, aquí donde dice un title, aquí en su parte derecha, le dan clic derecho donde dice Model y le dice Delete from Model.
o borrar del modelo en español, ¿no? Del Enfront Model, para que les quede esto en blanco y automáticamente también les va a quedar todo en blanco. ¿Listo? Ok, lo primero que hacemos es eliminar. Ya eliminado eso, tenemos nuestra plataforma en blanco para iniciar a trabajar. Y en este caso, para entender, entonces vamos aquí, ya saben, ¿no? Model, Add Diagram. ¿Y será que hay alguno que nos sirva aquí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Uno que se parezca a diagrama de objeto? Object Diagram, que es la tercera opción, esta que está aquí. Y vamos a hacer clic en él. ¿Listo? Object Diagram. ¿Cómo sabemos que está bien? Porque aquí en la parte derecha, donde eliminamos un momento, aparece Object Diagram 1. Igualmente aquí en la derecha, en Working Diagram o trabajando en diagramas, le aparece también en Object Diagram 1. Si nos vamos aquí a la parte inferior, nos vamos a dar cuenta que tenemos, digámoslo, el objeto, que es lo que estamos trabajando, y los tipos de relaciones que tenemos, porque los objetos también tienen relaciones, aunque en el caso de los objetos no vamos a entrar a profundizar mucho, son relaciones simples, así que no nos vamos a complicar mucho. Entonces miren, ¿qué quiero hacer? Quiero demostrar que cómo un cliente genera una orden de compra en mi página. ¿Cómo un cliente genera una orden de compra? Pues sencillo. Entonces lo primero que tengo que crear es un objeto, ya saben. Hacen un clic aquí en Object y luego un clic sostenido para generar el objeto que quieran hacer. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, Object 1. ¿Ok? Y vamos a hacer, entonces, ¿cuál es el objeto? En este caso el objeto deben entender que es la instancia, es decir, es el ejemplo. Aquí podemos colocar cualquiera. Supongamos, yo digo, bueno, Alexander Anacona. Listo. 2 puntos, recuerden que se dejan 2 puntos para decir a quién pertenece. Entonces, Alexander Anacona pertenece a qué tipo de elemento. Ya sabemos que él pertenece a la clase cliente. Listo. Así se debe ver su objeto. ¿Listo? Ahora bien, listo, este es mi objeto. Como se dan cuenta, si hacen doble clic aquí en el título, ya no tienen cómo agregar atributos, sino que nos dice cómo agregar slot. En caso de que necesitáramos, digámoslo, incluir información que va dentro de la clase o insertar una acción que va dentro de la clase del cliente, pues obviamente la insertaría, aunque podría ser el modelo más básico. Pongan atención. Entonces, Alexander cliente, genero el siguiente objeto, que en este caso el objeto que sigue sería la orden de compra. Obviamente no vamos a colocar orden de compra, sino que vamos a colocar un número, porque una orden de compra se genera a través de un ¿qué? De un número. Entonces supongamos que este es el número, listo, de la orden de compra, 2 puntos, y entonces acá le voy a colocar orden compra. ¿Usted hizo otro objeto? Sí, claro. Ok. Y entonces aquí podría ser una relación directa, simplemente link, hago clic sostenido y genera una relación entre los dos elementos. ¿Ok? Entonces miren cómo voy haciendo una relación, digámoslo, sencilla. Esta es una relación simple de objetos. Obviamente la podemos complicar un poco, pero lo que estamos mostrando aquí para que entiendan es cómo haríamos un ejemplo de lo que pasa dentro de mi página de internet.
Alexander Anacona generaría una orden de compra que se identificaría a través de un ¿qué? De un número. Es más, por ejemplo, si quisiera complicarlo otro poquito, podría, por ejemplo, crear otro objeto, que en este caso, por ejemplo, sería supongamos que crearon esto, Alex.anacona 45, supongamos, dos puntos, esto pertenecería a la clase de ¿qué? De usuario. ¿Listo? Ok. Y podría crear también entonces yo una relación directa entre esos elementos y quedar en este estilo. ¿Listo? Para explicar lo siguiente. Bien ahí. Entonces, decíamos que esto que hace el diagrama de objetos es mostrar un ejemplo de cómo funciona el diagrama de clase. Por eso hablamos de lo que llamamos una instancia. ¿Listo? Una instancia. Entonces, la instancia de un diagrama de clases. En ese caso, decimos que el usuario, porque este pertenece a la clase usuario, Alex.anacona 45, que es el cliente Alexander Anacona, ¿sí me va a entender? Genera la orden de compra tal, ¿sí me va a entender? Eso es lo que estamos diciendo, o sea, estamos poniendo cómo funciona nuestro diagrama de clases. Ahora bien, si quisiera, podría colocar algunos datos adicionales, obviamente, como por ejemplo en el caso de la contraseña. ¿Listo? Entonces supongamos que esta es la contraseña del señor. ¿Listo? ¿Listo? Si quisiera ser más detalladito, entonces contraseña. Bueno, que ya saben que siempre estos datos son privados, así que los bajamos acá. ¿Listo? Por ejemplo, de Alexander Anacona podríamos agregar, si queremos tener más información, entonces, por ejemplo, un número de identificación, que obviamente sería ID cliente. ¿Listo? También sabemos que este es privado. Y orden de compra, podríamos colocarle aquí, por ejemplo, ¿qué ponemos? ¿Qué vendemos en nuestra página web? Por ejemplo, artículos tecnológicos, entonces diademas inalámbricas. Y entonces esto sería nombre, producto. Ok. Esto sería el carácter privado, ya lo sabemos. Entonces miren aquí cómo es diferente, digámoslo. Vamos a poner un ejemplo para que lo entiendan mejor. La clase es como el ejercicio que hacíamos en las bases de datos, ¿lo recuerdan? Que simplemente era colocar los datos que llevábamos, ¿sí? Que a eso nosotros le llamábamos crear los campos. Y los registros era lo que uno insertaba en la base de datos. Entonces, para que lo entendamos de alguna otra forma, la clase es como cuando se crean los campos, se crea la estructura de toda la página. Y las bases, y el objeto simplemente es insertar un registro. Entonces aquí por ejemplo el usuario con sus datos de la contraseña, el cliente con su ID y la orden de compra y el nombre del producto que se generó con esa orden de compra. ¿Listo? Porque las diademas son privadas. Porque los datos siempre que van dentro de la clase son privados, siempre. O sea, cuando tú manejas datos dentro de una clase, los datos que se ven superficial, o sea, que se ejecutan dentro del sistema, son las operaciones. Los datos siempre se van a manejar como privados. ¿Por qué? Porque se supone que esos datos no se van a, digámoslo, ¿cómo te explico? No se van a transferir de una clase a otra, porque eso haría que inmediatamente esa información estaría expuesta. ¿Sí? Tú debes pensar en esto como si tuvieras un programa, ¿sí me va a entender?
tuvieras un programa, y obviamente tú quieres que toda esa información privada de tu programa no se vea relacionada, o sea, que si alguien inserta otro programa, esa información no se intercambia entre ellos. Entonces siempre eso se va a hacer como privado. Las operaciones sí son públicas, porque lo que va a hacer esa clase sí va a ser, digamos, o sea, tú vas a saber que esa clase, por ejemplo, va a comprar, ¿sí? Pero no necesitas saber quién fue el que compró, ni los datos de Abraham, porque esos datos son privados, ¿sí? ¿Me entiendes? ¿Te acuerdas que siempre? Entonces hay dos instancias principales, pública y privada. Entonces, en este caso, como son datos dentro de la clase, siempre van a ser privados. ¿Listo? Lo que es los datos, lo que es, en pocas palabras, los atributos son privados y las operaciones o acciones son públicos. Es así de simple. ¿Qué más tenemos? Buenos días. Mira, hazme un favor, en el caso, por ejemplo, de Renata, tú tienes más imágenes de pronto que nos hagas llegar para la página web, que es una página de televisión, digámoslo, no está generando más pruebas con la cuestión de los derechos de autor. Entonces, si tienes más imágenes de pronto, de imagen de Renata para la página web, te voy a servir. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos entender nosotros acá? Lo que nosotros debemos entender es cómo funcionan esos elementos de las clases y en este caso los objetos, que como ya les decíamos, el objeto es simplemente un ejemplo de un pedacito de la clase. Es como vuelvo y reitero, recordemos las bases de datos. Cuando nosotros iniciamos las bases de datos, nosotros creamos la estructura de la base de datos, ¿sí? Que organizar, que libros, que clientes, que facturas, ¿te acuerdas? Entonces, nosotros creamos la estructura. Eso es lo mismo que pasa en estos diagramas. El diagrama de clases es la estructura general de cómo está organizado todo. Recuerden que después de hacer eso, lo que nosotros hacíamos era llenar la base de datos, ¿no? Entonces poner el nombre del cliente, la identificación, todo eso, ¿cierto? Entonces, el objeto aquí es eso. Es como si usted cogiera un dato de ese cliente y lo mostrara para ver cómo funciona. ¿Sí me va a entender? Eso es lo que hacemos aquí. Cogemos un dato, como si fuera, en este ejemplo, un cliente, cómo el cliente hace el proceso dentro de nuestra página. Entonces, el cliente se registra con el usuario, al estar en el usuario, con su respectiva contraseña, esto inmediatamente genera un cliente con su respectivo nombre y su identificación, y este cliente procede a generar una orden de compra para unas diademas inalámbricas. De esta forma, digamos, podemos comprobar que esté funcionando bien nuestra clase o nuestra clase principal. ¿Listo? Entonces, esto es lo que llamamos un diagrama de objeto. Como ya lo saben, hay dos maneras de guardar. File, save as, recuerden, save as, que es guardar como. ¿Listo? Y por ejemplo, en este caso colocamos diagrama de objeto. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Diagrama de objeto. Y le vamos a dar clic en guardar y ya sabemos que queda guardado nuestro diagrama de objeto. Pero para seguir abriendo, ¿con quién? Con el programa. Si ya quiero convertirlo, recuerden que nos vamos a File, Export Diagram As y por ejemplo JPG. ¿Listo? Y ahí lo que hacemos es obviamente poner otro nombre, Object Diagram por ejemplo, y simplemente darle guardar para crear una imagen de este diagrama de objetos. Alguien dirá, profe, ¿y si yo utilizara este diagrama de objetos para hacer un mapa conceptual se podría? Claro, o sea, si ustedes quieren crear otro tipo de cosas con los diagramas que les da StarUML, usted lo puede hacer. Al fin de cuentas, voy a reiterar algo. O sea, ellos nos dan una estructura, pero como la usemos es totalmente decisión de nosotros. O sea, lo que nosotros debemos es aprendernos las reglas. Por ejemplo, dónde va cada cosa. Eso es lo que debemos aprenderlo. Pero el resto, como lo usemos, ya es decisión de nosotros. ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces, este sería un diagrama de ¿qué? De clase.
ya podemos simplemente darle a quien dice, bueno, les doy un consejo, cierren mejor para que en caso tal no tengan inconvenientes. ¿Qué pasó, Leo? ¿Sigue fallando? Cambie con el de acá entonces. Sí, claro. Ok. Bien. Listo. Entonces, vamos con nuestro siguiente. Diagrama de clases. Yo pero les decía que la mejor forma que tenemos de entender eso, porque yo sé que de pronto los diagramas al comienzo son un poco confusos, pero la mejor forma que tenemos de entender eso es con la parte de las bases de datos, es lo que más se le parece, ¿no? O sea, porque en las bases de datos vimos mucho esto, de que tenemos que ser muy específicos al momento de crear nuestras cosas. Ustedes hicieron su propio ejemplo de cómo funcionan las bases de datos. Y yo se las pongo así. Si en algún momento ustedes tienen que crear un diagrama, pues en este caso hagan lo mismo que las bases de datos. Se crea la estructura general y qué tipo de datos van en cada elemento. Ah, bueno, algo que quizás sí se me olvidó comentarles hace 8 días, es que no necesariamente deben ir en inglés los elementos. Yo hice uno en español, esperen, por aquí se los muestro. Porque la vez pasada lo hicimos en inglés, ¿no? O sea, string para las cadenas de texto, ¿cierto? Pero, hey, no necesariamente debe hacer así, lo podemos hacer igual que una base de datos. Por ejemplo, usuario ID texto, contraseña texto, fecha de registro fecha, ID del cliente es un número, nombre del cliente texto. Esto ya lo hicimos en bases de datos, es exactamente lo mismo. O sea, para que no se enreden, háganlo en español. La vez pasada hicimos el ejemplo en inglés, pero es más fácil hacerlo en español, o sea, para que no se enreden. ¿Listo? Entonces, cuando necesiten colocar los datos y el elemento que va al frente, simplemente coloquen los datos del tipo en español. Si usted va a colocar algún elemento y eso es número, pues número. Recuerden que sí deben basarse en lo mismo que en las bases de datos. ¿Cuáles son los que tenemos? Número, texto, fecha, ¿sí me van a entender? Que son esos elementos. O por ejemplo, cuando usted va a poner un valor en pesos, eso se llama moneda. ¿Listo? Ese tipo de cosas sí deben tener en cuenta, que eso lo vimos en bases de datos. Bien, continuemos. Siguiente diagrama. Entonces ya vimos el diagrama de objetos. Como se dan cuenta, la verdad, los diagramas más usados son, ya lo dije, el diagrama de clase es el más usado, por eso es el que más cosa tiene, ¿sí? El que le sigue es el diagrama de casos de uso, que es el más usado de los diagramas dinámicos. Pero los demás son como diagramas complementarios a todos ellos. Si se dieron cuenta, diagramas de objetos es como decir, es una partecita de diagrama de ¿qué? De clases. Pero ahora sigue un diagrama que se usa mucho en la parte de crear programas. Se llama diagrama de componentes. Escribámoslo acá para ir llevando el ordencito. Diagrama de componentes. Listo. Diagramas de componentes. ¿Qué son diagramas de componentes? Un diagrama de componentes muestra las organizaciones y dependencias lógicas entre componentes de software. Por eso muchas veces es duro para mí, o en muchos casos, explicar cómo funciona un diagrama de componentes.
porque está más dado a la parte del software, es decir, cuando yo creo programas, para explicarle a la gente cómo funciona mi programa. Entonces, sean estos componentes de código fuente, binarios ejecutables, los elementos de modelo dentro de un diagrama de componentes serán componentes y paquetes. En cuanto a los componentes, solo aparecerán tipos de componentes, ya que las instancias específicas de cada tipo se encuentran en el diagrama de despliegue. Cada componente del diagrama debe ser documentado con un diagrama de componentes más detallado, un diagrama de clases o un diagrama de casos de uso. ¿Qué nos dice acá? El diagrama de componentes también va anclado a los diagramas de objetos y a los diagramas de clase. Entonces, un paquete de diagrama de componentes representa una edición física del sistema. Los paquetes se organizan en jerarquía de capas, donde cada capa tiene una interfaz bien definida. Un diagrama de componentes se representa como un grafo de componentes software unidos por medio de relaciones de dependencia. Normalmente los diagramas de componentes se utilizan para modelar código fuente, versiones ejecutables, bases de datos físicas, entre otros. Como les decía, eso va más relacionado al área del software. Y eso hace pues, que sea de pronto un poco más complejo dar a entender cómo funciona. Pero no quiere decir que no se pueda, claro que se puede. Aquí nos dan algunos ejemplos de qué se puede modelar, en este caso código fuente, código ejecutable, bases de datos, pero ya bases de datos físicas, ¿listo? Y vamos acá a ver nuestro ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona un diagrama de componentes? Es muy sencillo. Un diagrama de componentes tiene algo general, que es un paquete, al cual vamos a llamar componente. Un componente es un bloque de construcción física del sistema. Aquí pueden ir operaciones, puede ir un paquete de recursos, puede ir podemos hacer que el componente sea una variabilidad de cosas, en el sentido en que, por ejemplo, supongamos, voy a crear un programa que multiplique dos números, ¿sí me va a entender? Entonces, este componente puede ser el proceso de multiplicación, ¿sí me va a entender? O sea, donde se van a multiplicar los dos números. Entonces, un componente es un bloque de construcción física del sistema. Tenemos la interfaz. La interfaz es ese pequeño línea con una interfaz describe a un grupo de operaciones usada o creada por componentes. Esto es una interfaz, digámoslo, de ahí se despliegan los demás elementos. Y de ahí salen lo que llamamos nosotros las dependencias. Las dependencias entre componentes se grafican usando flechas de puntos, tal como lo están viendo acá. Esto es un diagrama de componentes, es lo más sencillo del mundo. Pero ¿qué es de pronto lo complicado? Lo complicado es saber qué es un componente y cuáles son las dependencias que salen de ese componente. Pero llevémoslo entonces al programa para entenderlo. Yo les decía, les recomiendo que cuando estén trabajando en StarWML, para que no se vayan a confundir, lo cierren. No hay necesidad de cerrarlo, usted puede crear uno nuevo y se le va a quedar y cerrar el anterior, pero a veces los estudiantes no sé por qué crean el nuevo encima del que ya está y empiezan a generar demasiadas hojas y eso hace que después no sepan dónde están las cosas. Entonces yo les recomiendo, cierren para que tengan seguro de que crearon el programa y vuelvan y abran, que no se demora nada para crear su siguiente diagrama. ¿Listo? Ya le digo. Sí. ¿Listo? Ok, ya saben, abrimos de nuevo nuestro ¿qué? Nuestro elemento. Ahora vamos acá, ya saben, como siempre, señores, siempre eliminamos, ya saben, este elemento de acá, delete from model. Ojo, pero recuerden del nuevo que abrimos, ¿no? No vayan a dejar el viejo abierto y borren, porque borrarían el que ya tienen hecho y se les borraría todo. Profe, yo no sé qué pasó, se borró solito, me lo eliminaron. El computador está congelado. Sí, claro. Muy bien. Entonces, ahora sí, necesitamos el diagrama de componentes. Entonces vamos a Model, a Diagram. ¿Y será que hay alguno que parezca componente? Diga yo, ¿no? ¿Será? ¿Ustedes qué dicen? Muy bien, Component Diagram. Y simplemente hacemos clic allí. Diagrama de componentes. Veamos qué hay en la parte izquierda inferior. Y aquí vamos a ver lo que les decíamos hace un momento. Vamos a encontrar los componentes, que son la parte fundamental de estos diagramas, la interfaz, que es la que permite sacar varios elementos, ¿listo? Y la dependencia, que en este caso son las relaciones. Uy, calmen. ¿Listo? Bien. Como les decía, es un poco complicado explicar lo de componentes en base a que son programas. Vamos a intentar hacerlo de una forma sencilla.
Componentes. Entonces, si yo hago clic sostenido acá, puedo crear un componente, que es este elemento, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a colocar número número 1. Número 1, listo. Ok. Aquí vamos a crearnos otro componente que se va a llamar número 2. Ok, listo. Entonces número 1, número 2. Ok. Y acá me voy a crear un componente principal que se va a llamar suma número 1 más número 2. Perdón, que aquí no se puede explicar, no, entonces suma, déjamelo, suma 1 y 2, listo. Vamos a dejarlo ahí, sí, porque no se pueden usar símbolos raros ni nada que se le parezca. Listo. Y por último, vamos a hacer acá resultado suma. Bien. Entonces, aquí viene lo de la cuestión de cómo se genera, por ejemplo, el ámbito de la interfaz, ¿no? Porque es que la interfaz, si vamos a ponerla, por ejemplo, voy a hacer un clic sostenido aquí, la interfaz es simplemente un círculo que conecta los componentes. El problema es que si yo intento poner una dependencia, por ejemplo, de aquí a aquí, ¿listo? Miren, o de aquí a aquí, estoy generando una... ya voy para allá, o sea, ya facilito. Los componentes funcionan en base a 3 elementos simples: las relaciones, que son de dependencia, y la interfaz, que digamos lo que la interfaz es lo que permite a nosotros realizar el procedimiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, la interfaz va a ser la unión, ¿listo? Entonces hago un clic o clic sostenido y es la unión de estos dos procesos que son el número 1 y el número 2. ¿Cómo lo relaciono? Simplemente cojo la flecha de dependencia y la llevo, en este caso, al circulito, ¿listo? De esta manera, creando una relación del número 1, número 2, una interfaz, y que esta interfaz nos lleve por una relación de dependencia a la suma de los números del 1 y el 2. Cuidado con la forma en que van a trabajar la dependencia, porque si ustedes hacen la relación desde el punto a estos números, se genera una relación normal, una relación básica. Pero si genera una relación como lo hice ahorita, desde el elemento a la interfaz, se genera esta relación con línea punteada, lo que indica que es un resultado. ¿Listo? Y aquí sí una dependencia normal, como lo es esta, perdón, al contrario, o una dependencia normal, que es el resultado que sale de la suma de estos dos números. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, háganlo y ya les explico en general cómo funciona esto, que es algo sencillo para que lo empiecen a entender. Es un programa simple, que más adelante lo vamos a hacer real, pero que en ese momento es un programa simplemente sencillo. ¿Cómo era, profe, para unirlo? ¿Cómo así para unirlo? ¿Sí? ¿El círculo? No, pues usted crea el círculo con la interfaz, hace un clic sostenido aquí, crea la interfaz, ¿cierto? Y luego lo que hace es una relación de dependencia. Sino que hay dos formas de hacerla. Una es haciendo clic sostenido de aquí de ella dentro al cuadro. ¿Listo? Que mira cómo genera la línea. ¿Sí la ves? Esa es una forma. O la otra, que es hacer esta clic sostenido y llevarla, que miren cómo se ve diferente. ¿Sí me van a entender? ¿Eso qué quiere decir este elemento que se ve diferente? Es simple.
Cuando usted la hace de aquí a acá, está haciendo una relación simple diciendo que esta interfaz, ¿listo? Depende del número 1 y número 2. Y ahora, que esta interfaz como resultado, ¿cierto? Nos da en este caso, la suma, uy, la puse mal. En este resultado nos da la suma del 1 y del 2. ¿Listo? Ahí eso. Excelente. ¿Ok? Entonces, sumar. Vamos a la de sumar. Ok. Bien. Entonces vamos así. Voy a explicarlo aquí rápidamente. Bueno, háganlo y ya empiezo a explicarlo. Bueno, vamos allá. Entonces, este es un programa básico, realmente está demasiado detallado, no debería ser así, pero este es un programa básico para realizar la suma del 1 y 2 de dos números, ¿no? Entonces, en el primero se pide la inserción del número 1, o sea, que puede ser cualquier número que quiera poner el usuario, la inserción del número 2, y lo que va a hacer el programa es realizar un proceso, ¿para qué? Para proceder a sumar el número 1 más el número 2, y con ello obtener un ¿qué? Un resultado de dicha suma. Vuelvo y reitero, este es un ejemplo muy básico para que comprendan cómo funciona el diagrama de componentes, pero, digámoslo, es un elemento sencillo que nos va a permitir a nosotros entender que el diagrama de componentes son simplemente eso, componentes que son instancias del programa, ¿listo? La interfaz, que es como los procesos que se están realizando, ¿listo? Y los componentes que van a seguir siendo, obviamente en este caso, pues demás instancias del programa. Lo que sí hay que tener cuidado son más con las relaciones. Miren que las relaciones son muy importantes. En este caso ejecutamos una relación, que esta relación de dependencia es donde mostramos que, por ejemplo, estos componentes hacen parte de la interfaz. O sea, la interfaz no puede estar si no está el componente número 1 y número 2. Y gracias a esto se ejecuta este componente que está acá. ¿Listo? Por eso vieron que aquí esta línea es una línea recta, mientras que esta línea es una línea ¿qué? Punteada. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo, señores? Lo mismo. File, sub, o sea, guardar. Entonces, en este caso, ¿qué? Sería diagrama de objeto. No, este es de componentes, perdón. Diagrama de componentes. ¿Listo? Diagrama de componentes, y la podemos exportar como imagen, ya lo saben. Export diagram as, eligen JPG y component diagram 1 y le guardar. Dígame. ¿Y queda entre cada cuadrito? Nada más. Nada más. Diagrama de componentes simplemente muestra los componentes del programa. Ahora bien, sí se podría colocar más elementos, pero si tuviéramos un programa más complejo, ¿sí me van a entender? Entonces, por ejemplo, que iríamos, supongamos, esto, repetición. Entonces, repetición de los módulos 1 y 2 debido a la condicional tal cosa. Pero ya, un diagrama de componentes es resumidamente esto, simplemente cómo está compuesto el programa y cómo funciona dentro de ese elemento. Es muy similar al diagrama de implementación, ahorita los vas a ver. ¿Listo? Vamos a ver el siguiente diagrama, que es el diagrama de implementación, y ahí entenderás un poco más porque, bueno, aquí es para software,
El diagrama de implementación ya es en general. O sea, es parecido a este, solamente que este es para software y el otro es en general. Vamos allá. Cerramos acá. Dame atención. Ok. Y pasamos aquí. Diagrama de implementación. Los diagramas de implementación se usan para modelar la configuración de los elementos del procesado en tiempo de ejecución, que llamamos Runtime Process Elements, y de los componentes, procesos, objetos del software que viven en ellos. Los diagramas de implementación se usan para modelar solo los componentes que existen como entidades de tiempo en ejecución. No se usan para modelar componentes solo de tiempo de compilación o de tiempo enlazado. Pueden también modelar componentes que migran de nodo a nodo, objetos que migran de componente a componente, usando una relación de dependencia con estereotipos. Esto es un diagrama de componentes, simple y sencillamente es eso. ¿Qué es un diagrama de componentes? Vamos acá. Entonces, aquí es donde vamos a abrir de nuevo está el UML. Listo. Vamos acá. Ok. Listo. Entonces, vamos entonces a seguir aquí en la línea. El último diagrama de los diagramas estructurales se llama diagrama de implementación. ¿Ok? Diagrama de implementación. Ese sí es más sencillo de entender. Profe, bueno, un momento. Sí, claro. Voy. Cuéntame, Erika. No, estás haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque es que, como no fuiste la clase pasada, debes saber que tú a eso no tienes que. No, o sea, no te vas, tienes que ser un montón de tigueras. De hecho, es que abarquen a todos. ¿Sí me entiendes? O sea, no tires como dejarlo ahí certifica porque no te va a funcionar. ¿Listo? Muy bien. Lo mismo, abrimos nuestro elemento, borramos el model, ya saben, clic derecho, model, delete from model. ¿Listo? Ok. Bueno. Y ustedes que son tan expertos, díganme, ¿dónde, en el nuevo modelo que vamos a agregar, dónde hay un modelo que diga diagrama de implementación? ¿Y por qué deployment? ¿Por qué, Luisa? ¿Por qué dijiste esa de todos los que están ahí? No le dé pena, Luisa. Simplemente lo dijiste porque sí. Pues porque es de implementación poco. Pero porque deployment. ¿Ya has visto esa clase antes? ¿Sabías algo de diagramas? Y deployment. ¿Por qué deployment? Es que yo quiero saber por qué deployment. ¿Por qué dijo de todos los que están ahí, por qué deployment? ¿Por qué no sequence o otro? Sí. Pues, ¿usted dijo que de implementación? Me imagino que deployment quiere decir implementación. ¿Será que sí? Pero yo quiero saber por qué ella lo dijo. O sea, ¿por qué dijiste deployment? Cuando dices que, ¿cuál de esos es deployment? Yo, uy, esa chica ya seguro vio la clase, nos va a ayudar. ¿Listo? Dijo de una vez deployment. Sí, despliegue. Pero ¿qué pasa? Sí, es despliegue, pero como vamos a ver acá ahorita, un segundo. Este es un diagrama de lo que llamamos diagrama de implementación, que en sí pues es un diagrama de lo que en español digamos despliegue. O sea, sí, esa es la respuesta correcta, pero la pregunta es cómo sacó la respuesta correcta tan rápido. ¿Sí me va a entender? O sea, es que yo, ¿cuál es de ahí? Deployment. Pero, ¿cómo? Yo esperaba que se llevaran un poco, ¿no? Entonces, vean, vamos a elegir Deployment Diagram. Ay, pero mira, no muestra lo de componente. Y aquí viene algo muy chévere, pongan atención. Listo. Vamos acá. Miren que con Deploy Program Diagram hay algo bastante interesante. Cuando elegimos de Deployment Diagram, bueno, aquí me aparece como siempre Deploy Diagram, Deployment Diagram,
Pero acá abajo aparece algo raro. Miren lo que me aparece. ¿Recuerdan estas herramientas? ¿Alguien me recuerda cuáles son? ¿Cuáles son estas herramientas? Esas son Del diagrama de componentes. Entonces, ¿por qué están aquí? Y es porque el diagrama de componentes y el diagrama de implementación tienen muchas cosas que comparten. Entonces, si yo me voy más para abajo, ahí sí me muestran las herramientas de ¿qué? Diagrama de implementación. Entonces, mi consejo es que ese componente tiene esa flechita, si les aparece, si no le aparece normal, y nos quedemos con el deployment. Miren nomás lo que tiene deployment, los nodos y las relaciones, no más. Entonces vamos de nuevo, por ejemplo, cómo el diagrama de implementación me muestra cómo está organizado. Por ejemplo, yo les quiero mostrar a ustedes cómo está organizada una red de computadores, ¿sí? La de mi casa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo está organizada la red de computadores de mi casa? Entonces, ojo, aquí viene, hago un clic sostenido, creo un nodo y simplemente le coloco, por ejemplo, computador de escritorio. ¿Listo? Ups, perdón. Ok, este es mi primer componente. Vamos con otro, en este caso, por ejemplo, teléfono celular. Ok, vamos con otro elemento conectado aquí a la red, televisor. Ok, muy bien. Otro elemento conectado a la red, simplemente portátil. Esos cuatro elementos o cuatro componentes de mi red son simplemente dispositivos, ¿no? El portátil, el televisor, el teléfono celular y el computador de escritorio. Todos ellos están conectados a un router, ¿listo? Wi-Fi. ¿Ok? ¿Por medio de qué tipo de conexión? Por una conexión de dependencia. Entonces, computador de escritorio, es al contrario. Entonces, el router de acá, deploy, listo. Deploy. Ah, no, perdón, miento. Si soy bien abeja. Ya que estamos en una red estándar. No, este es comunicación patch. Es decir, simplemente comunicación estándar. Comunicación patch, la que está ahí, communication, perdón. Patch, que es esta. Listo. Ahora sí. Ok. Sí, communication patch. ¿Listo? Entonces, todos estos elementos están conectados al router. ¿Listo? Este es el enlace de comunicación estándar. ¿Listo? Este router está conectado a un módem. ¿Cuál era el último bloque? ¿El último qué? Del televisor que sí. Portátil. Eso está conectado a un módem. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Y vamos a hablar de que aquí tenemos algo llamado Internet. Entonces, mira, aquí de pronto es donde también podría ser de comunicación, pero para que me lo entiendan un poco, entonces toda esta red depende, depende de esta conexión de Internet. ¿Listo? Recuerda cuando vimos el diagrama de componentes, en este caso que simplemente hablamos de cómo estaba compuesto el programa. Este es algo similar, solamente que aquí, por ejemplo, para que lo entendieran un poco mejor, les ejemplifiqué cómo está compuesta la red de una casa. ¿Listo?
Voy a acercar para que... Eso. Ahí lo ven mejor. Simplemente seleccionas, si es una línea, seleccionas y la tecla borrar. O si es un cuadrito de esos, la tecla borrar. Pero recuerda que es mejor venir aquí. Para que tú no estés en la clase. Elegir, aquí están todos los elementos, ¿sí ves? Entonces, por ejemplo, si lo que te quedó mal fue este, clic derecho, delete from model. Listo, es la mejor forma de borrar. O si es una línea, aquí están las líneas, mira. ¿Sí me va a entender? Bueno, excepto en este caso todas las que se han creado. Por ejemplo, esta, mira, que son todas las líneas que hemos creado. Entonces, ya. O si no, simplemente selecciona la línea, en este caso, y la borras. Pero si es un cuadro, es mejor borrarlo de acá. ¿Listo, Alejandro? Algo aliento, es mejor borrarla ahí directamente. Entonces, hombre. ¿Listo? Entonces mira lo que pasa aquí. Aquí ya no entramos a ser, digámoslo, demasiado específicos en la información que tenemos, sino que más bien la importancia es cómo están organizados los componentes. Entonces, por ejemplo, teléfono celular es un componente que está dentro de la red. ¿Sí? Entonces, teléfono celular, router Wi-Fi, modem, los diferentes elementos que tenemos allí. Entonces, este es un claro ejemplo también que nos muestra cómo funciona el diagrama de componentes, ¿no? O sea, el diagrama de componentes, cómo está compuesto y cómo podemos observarlo a través del diagrama de implementación, porque es que el diagrama de implementación es lo mismo que el diagrama de componentes, solamente que el diagrama de implementación es más dado a una estructura general, mientras que el diagrama de componentes es más dado a los programas, por eso es un poco más difícil de pronto de entender. Pero aquí se entiende, miren, los diagramas, estos, cuenta, son componentes de la red que se muestran a través del diagrama de implementación. En pocas palabras, usted lo que hace en el diagrama de implementación es mostrar cómo va a hacer las cosas. Sencillo, no tiene que entrar a escribir, no tiene que entrar a hacer nada fuera de lo común, simplemente a decir cómo está organizado todo. ¿Sí me va a entender? Eso es nomás. ¿Listo? Esto es un diagrama de implementación. Lo guardan de la misma manera, file, sabe as. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ok, diagrama de componentes. Ve, diagrama de implementación, yo lo confundo. Implementación. Ok, vamos a guardar. Y ya saben que lo pueden export diagram. Yo estoy haciéndolo juntos, ¿no? Entonces estoy sacando tanto imágenes como guardando los elementos del programa. Ok.
Muy bien. Con esto damos por terminados, ojo, los 4 tipos de diagramas estáticos o diagramas estructurales, que son el diagrama de clases, el diagrama de objetos, el diagrama de componentes y el diagrama de implementación. ¿Listo? ¿Ok? Muy bien. Listo, señores. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Quiero que entiendan esto. Ojo con eso, por favor, señores. En las bases de datos, recuerden esto, ustedes a mí me hicieron unas bases de datos, entre ellas una parecida a una que yo tenía que se llamaba librería. ¿Lo recuerdan, cierto? La librería tenía el grupo de tablas clientes, el grupo de tablas libros y el grupo de tablas, en este caso, no recuerdo cómo le pusimos, productos, no, ventas, no recuerdo, factura, no recuerdo cómo le colocamos. Facturas creo que fue que le colocamos. Entonces, acuérdense que de esas ustedes hicieron un ejemplo, una floristería, ventas de productos tecnológicos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que comencemos a hacer? Para ir implementando estos diagramas en una base sencilla, ¿listo? Lo que vamos a hacer a continuación, o lo que vamos a iniciar, es que vamos a implementar estos diagramas estructurales, exceptuando el diagrama de componentes, que por ahora no lo vamos a implementar, debido a que, vuelvo y reitero, es más específico para software, ¿listo? Entonces hace que sea más duro, digamos, usarlo en lo que nosotros queremos, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como ya se dieron cuenta, un diagrama de clases, miren acá por favor, para que entiendan y no se enreden. Un diagrama de clases, recuérdenlo, es la interfaz que nosotros generamos de los elementos que hay en nuestro sistema. En el caso de ustedes, ¿cuál es el sistema? La base de datos. Su base de datos es un sistema. Ahora, ¿qué debe hallar en su base de datos? Sencillo, y es fácil porque ustedes ya hicieron un esquema, ¿cierto? Que fue el que me mostraron a mí. En esa base de datos ustedes hicieron un esquema donde manejaron cuáles tablas iban a hacer y qué tipos de datos iban a ir en cada tabla. ¿Lo recuerdan, cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a pasar eso mismo, pero ahora a un diagrama de ¿qué? De clases. ¿Listo? Entonces, ese mismo modelo que usted hizo para la base de datos, que usted creó, me lo va a pasar ahora, pero en un diagrama de clases. Entonces dirán, ay, profe, ¿y cómo hago? Es tan sencillo como convertir cada tabla en una ¿qué? En una clase. Así de fácil es. Ahora bien, de ahí se genera una pregunta. Usted va a crear, por ejemplo, la tabla clientes. Voy a poner el ejemplo de mi tabla, la que yo creé que fue la tabla de la librería. La tabla clientes, la tabla libros y la tabla facturas, ¿cierto? Esas fueron las 3 tablas que yo creé. Entonces, no tienen ciencia crear las clases. Creo que eso va a ser lo más fácil, ¿no? Porque la clase, ¿qué clases van a crear? Pues la clase libros, la clase clientes y la clase facturas, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuál sería de pronto la duda que les puede generar a ustedes allí? ¿Qué relación o qué tipo de relación van a usar? Si van a usar una relación de agregación, de composición o de herencia. Yo de una vez se las voy a dar, que es lo más de fácil. Va a ser una relación de herencia. ¿Pero de herencia de quién? Y cuidado allí, de facturas. ¿Listo? Facturas, o sea, para que me entiendan así, vean, para que una vez lo entiendan. Factura les va a quedar aquí, ¿sí me va a entender? Y aquí les va a quedar clientes y aquí les va a quedar libros, ¿sí me va a entender? Entonces van a usar la que dice generalización o generalization, como diga ahí, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que simplemente quiero? Sencillo, que vayan, abran StarWML y se creen su diagrama de clases sobre la base de datos que me hicieron para la tarea. ¿Listo? Así es simple eso, ¿ok? Y la relación, obviamente ahí no van a hacer una relación como la vez pasada que hicimos las relaciones, no. La relación simplemente va a ser una relación de ese tipo, una relación de herencia. ¿Listo? Que ya saben que ya dice generalización. ¿Listo?
Recuerden que tienen que colocar estos datos en privado, tal cual como los están viendo aquí. Esta imagen se las voy a dejar ahí para que la tengan de base, porque algo así van a hacer ahorita. Y recuerden algo importante, que es lo que sí tienen que entender muy bien. ¿Qué tipos de datos van al frente? Les dije, pueden hacerlos en español, no lo hagan así como lo hicimos en inglés, háganlos en español. Texto, número, fecha, moneda, pero tienen que ser exactos, ¿listo? Texto, fecha, moneda, según lo que vaya. Y lo que sí les va a requerir pensar un poco es qué acción genera cada clase, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, se los digo, yo sé qué acción va a generar el cliente y la van a copiar de aquí. Bueno, aquí no. ¿Qué relación va a generar, qué acción va a generar el cliente en su base de datos? Es más fácil y se las voy a regalar. ¿Qué va a hacer el cliente en su base de datos? Va a comprar. Entonces, esa va a ser la acción de su cliente. Pero entonces, ¿qué va a hacer libros y qué va a hacer facturas? Hay que echarle cabeza. Muy bien, señores. Entonces, comencemos. Abran Star UML, por favor, y créense la misma base de datos que me hicieron de tarea. Créenla, pero esta vez usando las reglas de las diagrama de clases. ¿Listo? Entonces es lo mismo que dibujaron en el cuaderno, solamente que pasado al programa. ¿Listo? Entonces háganlo, por favor. Voy a darles esta imagen aquí. Voy a cortar la grabación porque vamos a tener hasta el descanso para hacer esto. ¿Listo? Entonces voy a cortar la grabación aquí. Va a quedar dividida en dos. Ok.